En este tercer video sobre el cristianismo vamos a seguir presentando las principales doctrinas que existen en esta religión. En el primer video vimos la historia de Jesucristo y algunas de sus enseñanzas. En la segunda vimos algunas de las verdades que se enseñan en algunos de los principales libros y literatura religiosa del cristianismo, sea o no ortodoxa. Ya vimos que era muy semejante a la de otras religiones, sobre todo es muy semejante a la mazdeísta y a la hinduista. A la mazdeísta porque se supone que los judíos tomaron muchas verdades de otras culturas, sobre todo de los parses y sobre todo del mazdeísmo. Ahora en este tercer capítulo o tercer video vamos a seguirnos basando en el libro que ya mencionamos de la Sociedad Teosófica, que se llama Las 7 Grandes Religiones, de Anna Bisson. Y dice así la señora Bisson: consideremos ahora la importante cuestión de la naturaleza del hombre y de su relación con Dios, tal como lo enseñan las Escrituras, de que desgraciadamente discrepan las actuales enseñanzas de la Iglesia. San Pablo dice que el hombre es de naturaleza trina y que se compone de espíritu, alma y cuerpo. Esta distinción entre el espíritu y el alma ha dejado de enseñarse. Se identifican el espíritu y el alma, de modo que se confunde la evolución del hombre. El espíritu es divino, dice San Pablo: ¿no sabéis que sos el templo de Dios y que el espíritu de Dios mora en vosotros? Son exactamente las mismas palabras que nos son familiares en la literatura india, que llama el cuerpo humano Vishnupura o Brahmapura, el pueblo o ciudad de Brahma o de Vishnu. San Pablo, que era iniciado, llama el cuerpo humano templo de Dios, morada del Espíritu de Dios. Los judíos atacaban a Jesús porque decía ser hijo de Dios. La réplica de Jesús es muy notable. Él no dice de él como pudiera un cristiano moderno: sí, soy hijo de Dios, ningún otro hombre lo es. Al contrario, funda su filiación en la divinidad inherente a la naturaleza humana. Oí sus palabras y ves cuán claras, cuán explícitas son. Cita a los judíos sus propias escrituras y dice: ¿no están escritos en vuestra ley, yo dije dioses sois? Pues se llamó dioses a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede fallar. ¿Cómo decís de mí, a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo? Tú blasfemas, porque dije soy hijo de Dios. Así confirma Cristo su naturaleza divina. Todos los hombres son dioses, según la Escritura, y las Escrituras son la verdad. Por tanto, no hay blasfemia en que yo me llame hijo de Dios. Considera ahora la hermosa oración de Getsemaní. Ruega al Padre por el porvenir de la Iglesia. Habla de su unidad con Dios y dice: para que todos sean uno solo, así como tu Padre estás en mí y yo en ti, que también sea de ellos una cosa en nosotros, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en una sola cosa. Esto declara la unidad del hombre con Dios. Esto proclama la naturaleza divina del hombre y su reunión con el Padre, de quien está temporalmente separado en el cuerpo de carne. Si además consideramos las enseñanzas tal como las pone San Pablo, resulta más patente la verdad, pues emplea la palabra Cristo como nombre místico del alma que se desarrolla en el hombre. El Hijo del Padre, el Espíritu, entre comillas, hijitos míos, de los que otra vez estoy de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo no había de ser un nombre externo para los cristianos, había de formarse en el corazón de los discípulos como el niño en el claustro materno, y el Cristo nacido en el discípulo ha de crecer y desarrollarse en él hasta que el último hombre alcance, comillas, la medida de la estatura cumplida de Cristo. Tienen que convertirse en dioses manifestados en la carne. Esta es la enseñanza del cristianismo apostólico, tan tristemente mutilado en su exposición por los escritores modernos.
y enseña que todas las cosas han de sumirse finalmente en Dios. ¿Suponíais que el dogma de la unión con Abraham era ajeno al cristianismo? Oigamos a San Pablo. Comillas, luego será el fin cuando hubiere entregado el resino a Dios, al Padre, y la enemiga muerte será destruida a la postrera, y cuando todo le estuviese sujeto, entonces aún el mismo Hijo estará sometido a aquel que sometió a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Precisamente es la vieja doctrina expuesta en nueva forma. Dios en todo, como último estado del universo. El Hijo, el Cristo, lo reúne todo en sí como Isvara y se identifica con Brahman cuando Dios está en todo. Tratemos ahora de la reencarnación. El mismo versículo que acabo de citar, el último enemigo vencido será la muerte, ayuda a la enseñanza de la iglesia primitiva, porque la muerte, se dice, no quedará vencida hasta el fin. También hay una alusión en las palabras, a quien venciere, le haré columna en el templo de Dios y no saldrá jamás fuera. Esto es en el Apocalipsis. La salida es la reencarnación, el destierro de los celestes lugares. Pero hay tres casos en que Cristo expone más claramente esta doctrina. Recordemos que la creencia de la reencarnación era corriente entre los judíos de aquel tiempo, de modo que todos entendían las alusiones a la misma, pero este hecho no basta para demostrar que él aceptaba la doctrina. Oigamos sus palabras. Cuando algunos discípulos vinieron de parte de Juan el Bautista y le preguntaron si era el Cristo, después de dar a los mensajeros la respuesta para su maestro, habló Jesús del carácter del gran predicador y dijo, y si le queréis recibir, él es aquel Elías que ha de venir. Declaración muy clara de que el profeta judío había encarnado en Juan el Bautista. También cuando sus discípulos le preguntaron por qué se decía que Elías vendría antes que el Mesías, su contestación fue, Elías en verdad ha de venir y restablecerá todas las cosas, pero en verdad os digo que ya vino Elías y no le conocieron. Entonces comprendieron los discípulos que les había hablado de Juan el Bautista. En otra ocasión le preguntaban sus discípulos acerca de un ciego y le preguntaron ¿quién pecó, este o sus padres, para haber nacido ciego? Un cristiano moderno contestaría ¿cómo puede un hombre pecar antes de nacer y recibir tal castigo? Pero Jesús no respondió tan ingenuamente, sino que dijo ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús aceptaba la preexistencia del alma y la posibilidad de haber pecado antes del presente nacimiento, pero dio otra razón muy peculiar para la ceguera. Sobre la reencarnación habla muy claramente Tertuliano en su apología y dice, si un cristiano prometiera la vuelta de un hombre y la del mismo Gallo, el pueblo le apedrearía sin oírle. Si hay algún fundamento para mover de aquí para allí las almas humanas dentro de diferentes cuerpos, porque no han de poder volver a la misma sustancia que dejaron, manifestando lo que es más digno de ser creído, esto es, que un hombre sea otro hombre que vuelve, una persona, otra persona que aún retenga su humanidad, así como el alma, sin cambiar de cualidades, puede restituirse al mismo estado, aunque no al mismo cuerpo, preguntáis. Debemos estar siempre muriendo y levantándonos de la muerte. Si tal hubiese determinado el Señor de todas las cosas, tendríais que someteros. Pero el milenio viene como límite, y después no hay ni muerte ni resurrecciones repetidas. Orígenes creía en la preexistencia del alma y su renacimiento en el cuerpo en consonancia con sus pasadas acciones, y dice, no es más conforme a la razón que todas las almas, por ciertas causas misteriosas, habla ahora con arreglo a la opinión de Pitágoras, de Platón y de Empédocles, a quien Celso menciona con frecuencia, encarnen en cuerpo de conformidad con sus merecimientos y acciones anteriores. Pudieran citarse muchos pasajes que demuestran la creencia en la preexistencia del alma
y en su descenso a nacer aquí, y no hay duda de que esta creencia estaba muy extendida en la iglesia primitiva, pues en un concilio general celebrado a principios de la Edad Media fue formalmente apuntada y condenada por herética. Esta decisión, más que otra alguna, divorció al cristianismo de las demás religiones del mundo y condujo a las más desastrosas consecuencias, pues la doctrina de reencarnación entraña la del karma. Por depender una de la otra, y quien no cree en la reencarnación no cree en el karma. Enseñándose en las epístolas con toda claridad: no querráis errar, nadie se burla de Dios, pues lo que un hombre sembrase, eso también segará. Pero al caer en olvido la doctrina de la reencarnación, estas palabras se hicieron incomprensibles y hubo que inventar todo género de sistemas, como el de la redención de los pecados por la muerte de Cristo y otras doctrinas de este jaez, encaminadas a que los hombres no cosechen los resultados de sus acciones. Mas cuando un cristiano os exponga semejante sistema, diciéndoos que de este modo podéis escapar a las consecuencias de vuestras acciones, respóndenle con las palabras de sus propias escrituras: no querráis errar, nadie se burla de Dios, lo que un hombre sembrase, eso mismo cosechará. Así que la noble doctrina de la ley del sacrificio sugirió la idea de esta redención delegada, pero ha sido desvirtuada de tal modo que implica las más horribles blasfemias. La ley de sacrificio, que entraña la unión del hombre con Dios, por la cual hicieron creados los mundos y por la cual subsisten, esa noble doctrina de la antigüedad se muestra en el cristianismo primitivo por la perfecta sumisión de Cristo a la voluntad de Dios. Pero en el cristianismo medieval aparecen el Hijo y el Padre en oposición y matan toda reverencia y ultrajan toda razón con abundantes fuegos de palabras en la relación entre el Espíritu de Dios y el hombre. El olvido de la encarnación, pues, engendró una doctrina peculiar del cristianismo, la del infierno eterno. Un cielo y un infierno igualmente eternos han de ser el remate de una breve existencia terrena. Un hombre nacido con determinado carácter y congénitas tendencias viciosas o virtuosas fija su destino eterno y se va para siempre al cielo o al infierno después de una vida de 20, de 40, 60 o 100 años. ¿Cuán horrible efecto ha producido esta doctrina en la desmoralización egoísta de los hombres? Baste para demostrarlo la cita de los versos escritos por uno de los hombres más bondadosos, nobles y puros del cristianismo moderno, Juan Keble, autor de Lo Cristiano. Estaba tan sugestionado por la doctrina del infierno eterno, inseparable de la gloria eterna, que en el año cristiano expresó una idea que impresiona dolorosamente por su egoísmo e inmoralidad. Defendía la doctrina de los tormentos eternos porque sin ella carecía de fundamento la idea de un cielo eterno. Si no hubiese hombres que sufrieran tormentos eternos, no habría razón para que otros gozasen eternamente en el cielo. Dice desgraciadamente: ¿pero dónde está la morada de los corazones contritos? De antiguo apoyábanse en tu palabra eterna, pero con el temor de los pecadores se desvanecen sus esperanzas. Estrechemos estrechamente enlazados, como tu gran nombre, a ti, oh Señor, seamos eternamente para la dicha o para la desgracia. Pero si los tesoros de tu cólera pudieran agotarse, los que te aman tendrían que renunciar a su prometido cielo. Pero si fuera verdad que la dicha de unos en el cielo depende de las penas de otros en el infierno, pregunto si hay un hombre alguno de espíritu verdaderamente cristiano que no prefiera aniquilarse a obtener la inmortalidad a costa del eterno sufrimiento de millares de seres en un infierno perdurable. Afortunadamente, esta es una doctrina del pasado. Muchos cristianos la repudian y proclaman lo contrario. El canónimo Farrat, desde el púlpito de la abadía de Westminster, ha expuesto la doctrina de la esperanza eterna contra la doctrina del infierno eterno. Solo las mentes estrechas e incultas, que por falta de imaginación
no se dan cuenta exacta de los horrores del infierno, persisten en considerar los dogmas del cristianismo. Consideremos brevemente si esta religión enseña la ciencia del alma. Vemos que la Iglesia Católica la enseña en gran parte, pero no la protestante. No puedo hablaros de la Iglesia griega porque no la conozco lo suficiente, y así me limito a decir que la Iglesia Católica ha conservado hasta cierto punto el ocultismo con algunos conocimientos y poderes. Las órdenes monásticas enseñan especiales sistemas de meditación que conducen al alma paulatinamente desde el primer esfuerzo de la imaginación hasta el paso de la conciencia a la esfera imaginada. Este es un resto de la ciencia del alma basada en los conocimientos de los hechos. Hay otros vestigios de ocultismo en la Iglesia Católica, como por ejemplo las imágenes o ídolos, como las llaman los protestantes, el agua bendita, el idioma latino en que se compusieron oraciones cuya eficacia depende en gran parte del son con que se pronuncian. En estas cosas se ven huellas de la antigua enseñanza basada en el conocimiento del mundo invisible. Luego hay el uso de las reliquias y de las oraciones por los muertos, signos todos del conocimiento oculto, aunque fragmentario e incompleto. Así, ha producido místicos, santos y taumaturgos en proporción muy superior a toda otra secta cristiana, y hay católicos místicos que hablan de la unión con Dios y de los métodos de conseguir esta unión, análoga a los métodos hindúes. En este punto conviene citar la excelente Imitación de Cristo de Thomas Kempis, uno de los libros más maravillosos del cristianismo que los hombres de todas las creencias pueden leer con provecho. Thomas Kempis enseña lo que debe hacer un hombre si quiere encontrar a Cristo, y muchas veces pone la enseñanza en boca del mismo Jesús. Oigamos cómo habla del yo superior. Si un hombre quiere encontrar a Dios, ha de aprender, después de renunciar a todas las cosas, a que se deje a sí mismo, salga de sí del todo y que no le quede nada de amor propio. Así que un hombre debe renunciar por completo a sí mismo. Hijo, renuncia a ti y hallarme has de mí. Señor, ¿cuántas veces me negaré y en qué cosas me dejaré? Siempre y a cada hora, así en lo poco como en lo mucho. Ninguna cosa saco, más en todo te quiero hallar desnudo. De otro modo, ¿cómo podrás, Señor mío y tuyo mío, si no te despojas toda voluntad interior y exteriormente? Cuando más presto hicieses esto, tanto mejor te irá. Ten por objeto seguir desnudo al desnudo Jesús. El verdadero aprovechar es negarse a sí mismo, y el hombre negado a sí es muy libre y estará seguro. Un vedantino hubiera dicho: lo que Dios no es, nada es, y por nada se debe contar. El hombre no debe sujetarse a las emociones, pues el goce de la devoción no prueba progreso, que más bien consiste en ofrecerte de todo corazón a la voluntad, de manera que con inalterable fe des gracias a Dios en las cosas prósperas y adversas, pasándolo sobre todo con un mismo peso. Encuéntrase también una sabiduría vigorosa que nos recuerda la rectitud de Buda, en donde se hallará alguno que quiera servir a Dios de balde. Lo que un hombre no puede engendrar en sí mismo, en los otros, débelo sufrir con paciencia. Aprende a llevar con paciencia las flaquezas y defectos ajenos, porque tú también tienes mucho en lo que te sufran los otros. Si no puedes hacerte cual deseas, ¿cómo quieres tener a otro la medida de tu deseo? He puesto empeño en daros a entender algo de esta religión, de la cual sé que tenéis falso concepto por las mezquinas interpretaciones que constantemente se os exponen. Así pues, dice la señora Visa, mi llamamiento a los cristianos, así como a los hombres de otras religiones, es el llamamiento a la unión pura y para que desaparezcan las divisiones. Y pregunta: ¿por qué no han de presentarse los cristianos en una tribuna común
a todas las demás grandes religiones del mundo? Porque esta joven religión, que solo cuenta 18 siglos o un poco más, no ha de convivir con el budismo, con sus 2400 años de antigüedad, con el mandeísmo y el hinduismo, con sus 10.000 o 20.000 años del pasado? ¿No ven que blasfeman al decir que Dios se limita a una sola y aún la más moderna religión? ¿No advierten que ultrajan al Ser Supremo con sus presunciones de fe única, como si fuese posible que millones de sus hijos quedaran sumidos en las tinieblas del error? Y sigue preguntando, ¿no es Dios Padre de todos los espíritus y no solo de los encarnados en cuerpos cristianos? Si consiguiésemos la unión, cesaría el proselitismo y ningún hombre trataría de convertir a otro a su fe, sino que aprendería a ver otros aspectos de Dios que los demás pudieran enseñarle. Porque todos podemos aprender unos de otros, el indo del cristiano, el cristiano del indo, el mazdeísta del budista y el budista del mazdeísta. Cada religión es un coloreado rayo de luz divina, y de la unión de todas las religiones es la verdadera luz blanca. Mientras estemos separados, nos matizará nuestro rayo particular. Estudiemos todas las religiones, amémoslas todas, y nos aproximaremos más y más a la fuente de nuestro común origen y destino. Bien sabéis que no profeso la religión que os he expuesto. Bien sabéis que aunque nacida en ella, la dejaré y la dejé por sus errores de exposición, en cuanto conocí más verdaderas y profundos aspectos de la idea religiosa. Pero en verdad os digo que todas las religiones tienen el mismo origen. Sus hijos debieran vivir como hermanos, no como enemigos, sin querer convertirse unos a otros, sino con recíproco respeto. El odio dimana del mal en cualquier religión que se halle, que cada cual enseñe su fe a quien desee abrazarla, que cada cual pueda expresar libremente su concepto de Dios a cuantos quieran escucharle. Somos facetas del Eterno y nuestras pobres mentes son angostos canales por donde fluye la vida y el amor de Dios. Que fluya nuestro propio canal, pero no neguemos que también los de que de ellos fluye como por nosotros. Entonces sucederá el reinado de la paz al de la discordia, prevalecerán la unidad y la armonía, mucho más hermanas que la uniformidad. Cuando los hijos vivan en el amor del Padre, sabrán algo del amor de Dios, pues verdaderamente dijo Cristo, porque quien no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a quien no ve? Pues es una última exposición que hacemos sobre la Iglesia Católica y algunas de sus verdades expresadas en el libro de la señora Ana Bizan, las 7 grandes religiosas, las cuales llaman a la hermandad y al ecumenismo.